Buenos días, en esta ocasión mi persona, Denis José Chávez Jiménez, del subgrupo 8, tendré el placer de informarles y presentarles sobre el tema de histología de las glándulas exócrinas y endócrinas. Primero que nada, vamos a hablar sobre lo que es el hígado. El hígado es la glándula más grande de todo el cuerpo humano, además de ser el órgano interno más voluminoso. Este pesa alrededor de unos 1.5 kilogramos, lo que supone el 2.5% del peso corporal total. Este está ubicado en el hipocondrio derecho y está protegido por la parrilla costal. Además está cubierto por la cápsula de Gleason, que es un tejido conjuntivo fibroso. Este tiene ejemplos de funciones exócrinas y endócrinas. Exócrinas como la producción de bilis y endócrinas como la síntesis de proteínas plasmáticas, factores de la coagulación o metabolitos que se liberan hacia el torrente sanguíneo. Una vez introducido un poco las generalidades del hígado, bueno, pues vamos a hablar del corte H11-14. ¿Por qué este corte? Bueno, porque ordené un poco los cortes como para llevar un seguimiento. Por ejemplo, ahorita junté los cortes que vendrían a ser referentes al hígado. Y el corte H11-14 hace referencia a lo que vendría a ser el parénquima hepático con un pequeño aumento. ¿Qué podemos ver aquí? En este corte se aprecia la organización del lobulillo hepático clásico que tiene forma hexagonal. Además, en el centro se encuentra la vena central, hacia la cual drenan los sinusoides hepáticos. Y los sinusoides hepáticos, ¿cómo los podemos ver en este corte? Bueno, para que identifiquen, son la mancha más clara en cada parte del corte. Son los espacios o manchas más claras en el corte, ¿verdad? Y finalmente, entre ellos podemos observar los cordones de hepatocitos, cordones celulares de hepatocitos, que son las hileras oscuras que irradian desde la vena central hacia la periferia. Bueno, ahora siguiendo con el siguiente corte, que es el corte H11-15. Bueno, este corte es un corte con mayor aumento sobre lo que vendría a ser el espacio porta, donde podemos ver la tríada portal. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, podemos ver también cómo la luz de la vena porta es bastante amplia y con una pared bastante fina. O sea, la vena porta es una pared fina y bastante amplia su luz. Luego la vena hepática es al contrario, tiene una luz un poco más pequeña, además de que tiene una pared gruesa. Y finalmente tenemos lo que vendría a ser el conductillo biliar, que lo podemos ver representado como un epitelio cúbico simple. Además, en ocasiones podemos diferenciar un vaso linfático de contorno irregular y en conjunto todos estos vasos están rodeados por un tejido conjuntivo laxo que tiene una función estructural, además de que facilita la conducción o comunicación entre sangre, bilis y linfa, lo cual lo hace una zona esencial donde convergen los sistemas vasculares hepáticos. Yendo con el siguiente corte, tenemos el corte H2-7. ¿Qué podemos ver en este corte? Bueno, podemos ver los cordones hepáticos y los sinusoides hepáticos. Primero que nada, gracias a su aumento, podemos ver los cordones hepáticos, que están dispuestos radialmente en torno a la vena central. Segundo, podemos ver los sinusoides hepáticos, que fluyen entre los anteriores mencionados. ¿Qué son estos? Bueno, estos son capilares fenestrados que permiten el intercambio de sangre y hepatocitos. Dentro de estos sinusoides están unas células llamadas células de Kupffer, macrófagos fijos que fagocitan desechos y microorganismos. Este diseño vuelve al hígado un órgano altamente funcional. ¿Por qué? Porque nos permite filtrar, nos permite transformar y depurar sustancias, además de participar en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Siguiendo con otro corte del hígado, tenemos el corte AH11-16, que es un corte sobre una micrografía
electrónica sobre los hepatocitos. Bueno, aquí podemos ver ultraestructuralmente hablando que los hepatocitos son células muy complejas y bastante importantes y de gran complejidad funcionalmente hablando, ya que estas, gracias a sus vellosidades que se unen o contactan a los espacios de DIS, favorecen el intercambio de sangre de los sinusoides. Además, podemos ver en su citoplasma mitocondrias abundantes, podemos ver retículos endoplasmáticos rugosos y lisos, aparatos de Golgi, gránulos de glucógeno y numerosos peroxisomas. Estos peroxisomas que tienen aquí poseen enzimas como la catalasa o la alcohol deshidrogenasa, que son muy importantes ya que neutralizan el peróxido de hidrógeno durante la detoxificación. Además, también posee lisosomas que degradan materiales intracelulares. Para diferenciarlos podemos ver que estas células pueden ser tanto binucleadas como tetraploides. Además, como un agregado, también podemos ver que estas poseen una alta capacidad de regeneración para mantener la función hepática competente. Yendo con el siguiente corte, tenemos lo que vendría a ser un corte de la vesícula biliar y las vías biliares extrahepáticas, que es el corte AH11-18. Bueno, aquí podemos ver la vesícula biliar, cuya función es el almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado, y además aquí podemos ver su luz, bueno, la luz de la vesícula, que está en la parte superior del corte, que es donde se almacena la bilis. Luego también podemos ver la mucosa, que esta presenta pliegues y proyecciones que aumentan la superficie de absorción. Esta está tapizada por epitelio cilíndrico simple, cuyas células tienen microvellosidades que facilitan la absorción de agua y sales biliares. Luego, debajo de esta se puede encontrar la lámina propia, que esta está formada por tejido conjuntivo laxo con vasos y fibras elásticas que dan soporte. Finalmente tenemos la capa muscular externa, la cual se encarga, gracias a sus fibras musculares lisas dispuestas en distintas direcciones, se encarga de, al contraerse, expulsar la bilis hacia el conducto colédoco y de ahí al duodeno al momento de la digestión, lo que nos da que la vesícula biliar no solo sirve como un lugar donde almacenar bilis, sino que también esta nos ayuda a regular el flujo de esta bilis. Siguiendo con otros cortes, ahora veremos lo que vendría a ser otra glándula bastante importante, la cual es el páncreas. El páncreas es una estructura alargada ubicada en el retroperitoneo, detrás del estómago. Está formada su estructura por cuerpo, cola y cabeza. Esta glándula cumple también la función de una glándula mixta, ya que tiene funciones exócrinas, como sería liberar el jugo pancreático hacia el duodeno, o tiene también funciones endócrinas, las cuales serían liberar hormonas como la insulina hacia el torrente sanguíneo. Su organización histológica representa muy bien esta dualidad, o sea, esta forma mixta que tiene, ya que hay una parte endócrina como una parte exócrina. Primero veremos lo que vendría a ser la parte exócrina del páncreas. Bueno, siguiendo con los cortes, ahora tenemos un corte de la parte exócrina del páncreas, en la que podemos ver los lobulillos pancreáticos delimitados por tabiques hechos de tejido conectivo interlobulillar, por donde pasan vasos sanguíneos como arterias, venas o conductos excretores. Dentro de cada lobulillo se hallan los acinos pancreáticos o unidades glandulares, compuestos por células serosas acinares. Estas células son piramidales, con un núcleo basal redondeado y un citoplasma que muestra dos regiones, las cuales son la región basófila, que está en la base. Esta es muy rica en retículo endoplasmático rugoso, y la otra porción que es acidófila, que esta se encuentra en el extremo apical. Esta región es rica en zimógeno, o bueno, tiene muchos acúmulos de gránulos de zimógeno, en los cuales
están contenidos enzimas digestivas, como cuáles: el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, lipasas, amilasas, etc. Que al final son liberados por el conducto intercalar que inicia dentro del acino. Siguiendo tenemos el siguiente corte, que es el AH5-7, que es un corte donde podremos observar en mayor aumento un acino pancreático. En el centro del acino aparecen células centroacinares que marcan el inicio del conducto de Bol o conducto intercalar. Estas células tienen un citoplasma pálido y su función es secretar un fluido rico en bicarbonato y agua, esencial para neutralizar el quimo ácido que llega desde el estómago al duodeno. El sistema de conductos continúa con conductos intralobulares y conductos interlobulares que finalmente desembocan en el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático principal, que lleva el jugo pancreático al duodeno. Todo este sistema está regulado por dos hormonas, la secretina y la colecistocinina. La secretina, que estimula a las células de los conductos a liberar bicarbonato, y la colecistocinina, que provoca que las células acinares secreten enzimas digestivas. Por último tenemos el corte AH16-12, que en este corte podemos ver la parte endocrina del páncreas. Por último me refiero hacia el páncreas. Aquí podemos ver representada la parte endocrina del páncreas como los islotes de Langerhans, que son unas agrupaciones celulares que estas se encuentran dispersas entre los acinos exócrinos. Estas están muy vascularizadas y en su interior podemos identificar diferentes tipos de células, como son las células alfa, encargadas de secretar glucagón. Estas están ubicadas en la periferia de los islotes de Langerhans. Luego tenemos las células beta, que son las encargadas de secretar insulina en el páncreas. Estas se encuentran más en el centro. Y luego tenemos las células gamma, que son las encargadas de secretar somatostatina. Y por último tenemos las células productoras de polipéptido pancreático. Cada una de estas células actúa en conjunto para mantener el equilibrio de la glucosa en sangre. La insulina disminuye la concentración en sangre de la glucosa y el glucagón la aumenta. Siendo así que podemos ver que el páncreas sirve para dos cosas. Sirve en parte como para el aparato digestivo y sirve también para el sistema endocrino. Una vez terminado lo que vendría a ser la explicación sobre el páncreas, ahora les hablaré sobre la hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria. Esta está ubicada en la base del encéfalo, está unida al hipotálamo y juntos se coordinan para controlar o coordinar las funciones del sistema endocrino. Como primer corte tenemos el corte AH16-1, que es un corte sagital de la hipófisis. En este corte observaremos la división general de la glándula en dos grandes porciones, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis es la porción anterior y la neurohipófisis es la porción posterior. La adenohipófisis se origina en el ectodermo de la bolsa de Rathke y está formada por tejido epitelial glandular. Aquí distinguimos de tres regiones. Es la pars distalis, que es la parte más grande, donde se encuentran las células secretoras de hormonas. Luego tenemos la pars intermedia, que es una zona delgada con quistes que son restos embrionarios. Y finalmente tenemos la pars tuberalis, que rodea el tallo infundibular. Ahora tenemos la neurohipófisis, que esta se diferencia de la adenohipófisis porque se origina del neuroectodermo, del piso del tercer ventrículo, y está compuesta por la pars nervosa y el tallo infundibular, encargados de almacenar y liberar oxitocina y vasopresina, que es producida por el hipotálamo. Continuando tenemos el segundo corte, que es un corte que nos permite ver la pars distalis de la adenohipófisis. Asimismo nos permite ver con mayor detalle el tejido de la adenohipófisis y las tres tipos principales de células que lo conforman. Entre ellas están las células acidófilas, que
se tiñen de rosado en presencia de eosina, como la somatotropa. ¡Ay, Dios! Continuando con el tema, podemos ver este corte, que es el AH16-2, en el que podemos ver la pars distalis de la adenohipófisis, en el que podemos ver con mayor claridad y detalle el tejido de la adenohipófisis y los 3 tipos celulares que lo conforman. Entre ellos están las células acidófilas, que son células que se tiñen de rosado en presencia de eosina. Estas son, por ejemplo, las somatotropas o las mamotropas. Luego seguimos con las células basófilas, que estas se tiñen de violeta en presencia de hematoxilina. Estas se podemos encontrar, por ejemplo, las tirotropas o las gonadotropas y las corticotropas. Y finalmente tenemos las células cromófobas, que tienen poco color y representan las células en reposo después de haber liberado su contenido hormonal. Finalmente también podemos ver en este corte los sinusoides, que son capilares fenestrados que nos sirven para que las hormonas liberadas en esta zona vayan hacia el flujo sanguíneo y se esparzan por el cuerpo. Ahora vamos con el último corte con referencia a la hipófisis, que este es el corte AH16-4, que es un corte sobre la neurohipófisis, solo que a mayor aumento. En este corte se logra apreciar lo que vendría a ser la pars nervosa, que está hecha mayormente de fibras nerviosas que vienen del hipotálamo. Entre ellas se distinguen los pituicitos, que son células gliales, es decir, que no poseen una función secretora. Y además se observan cuerpos de Herring, que son cuerpos donde se almacenan diferentes hormonas, como por ejemplo la oxitocina o la vasopresina, antes de que éstas sean liberadas al flujo sanguíneo. Siguiendo con las siguientes glándulas, tenemos la glándula tiroides y paratiroides. Iniciando con la tiroides, podemos ver que es una glándula que está situada en la base del cuello. Esta glándula está anterior a los primeros cartílagos traqueales y esta está formada por 2 lóbulos laterales que están unidos por un istmo, y en ocasiones también está formada por un lóbulo piramidal. ¿De qué se desarrolla embriológicamente hablando? Bueno, esta se origina de la evaginación del epitelio faríngeo en este corte histológico, el AH-5, podemos identificar múltiples folículos tiroideos, que son la unidad funcional de la glándula tiroides. Estos están recubiertos por una sola capa de epitelio folicular cúbico simple y también tienen la función de la producción de tiroglobulina. En el centro de estos folículos podemos encontrar la coloides, que es una zona densa y rosada donde se almacena estas tiroglobulinas. Además podemos encontrar entre las células foliculares células parafoliculares que secretan calcitonina, que es una hormona encargada de disminuir los niveles de calcio en sangre. Finalmente, por este corte tenemos lo que vendría a ser un tejido denso con capilares que se encuentra entre los folículos. Este tejido es el encargado del intercambio hormonal y intercambio de nutrientes. Finalizando con estas dos glándulas, tenemos el corte AH16-7, que es un corte que nos permite ver un campo microscópico de la glándula paratiroides. Esta glándula está formada por 4 pequeños órganos ovales en la parte posterior de la glándula tiroides. En el adulto se reconocen 2 tipos de células, 2 células parenquimatosas de esta glándula, las cuales son las células principales, que son las encargadas de producir la hormona paratiroidea, la cual es la encargada de aumentar los niveles de calcio en sangre debido a que estimula la resorción ósea. Y también la otra célula es la célula oxifílica, que esta célula
es muy poco abundante, además de que tiene un citoplasma acidofílico y empiezan a aparecer los 6 a 7 años, aumentando con la edad. En estos últimos dos cortes podemos ver que hacen referencia a la glándula suprarrenal, viendo que el corte AH16-8, que es el primero, no tiene tanto aumento. En este podemos distinguir tres estructuras, aunque de una hablaré después, que es la médula. Antes de nada podemos ver la ubicación de la glándula suprarrenal, que esta está ubicada por encima de los polos superiores de los riñones. Retomando las tres estructuras que había mencionado, entre ellas podemos encontrar la cápsula de tejido conectivo colágeno, que está formada por fibras colágenas densas y pequeños vasos que penetran esta capa. Además de que esta es la más externa, tiene una función de protección de la glándula, además de una función estructural, y que facilita el paso de los vasos antes mencionados para nutrir la glándula. Luego tenemos la corteza. La corteza representa un 90% del peso total de la glándula, por lo cual es la parte más grande también. Esta corteza tiene una función de producir hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Para finalizar tenemos la médula, que es la parte oscura vascularizada que vemos en el corte. Esta está formada por células que migran de ganglios simpáticos de la cresta neural. ¿Cuál es su función? Su función es la síntesis de catecolaminas como la adrenalina o noradrenalina, que fungen o sirven para los mecanismos de lucha o huida. En el corte AH16-9, ¿qué podemos ver? Podemos ver un campo microscópico de lo que vendría a ser la glándula suprarrenal. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos identificar células como los cromafines, distintos vasos como venas o arterias, y también podemos diferenciar las zonas de la corteza adrenal, que estas zonas son la zona glomerular, tenemos la zona fasciculada y la zona reticular.